Y por eso es que de allí se habla de que la salvación está en la Santa Madre Iglesia. ¿Quién dijo? La salvación es de una sola persona, Jesús. Jesucristo es nuestra salvación. Él es la salvación nuestra. ¿Quién es el reino de los cielos? Dios. Jesucristo es el reino de los cielos. Él es la cabeza del reino de los cielos. Y Él, cuando somos salvos, nos inserta en este reino y nos protege. Nos protege. Debemos mantenernos bajo esa protección. El reino de los cielos es una persona, mientras que el reino de las tinieblas es una organización. Allá permanecen sometidos bajo una esclavitud espiritual. Así se mantiene el reino de las tinieblas, sometidos bajo una esclavitud espiritual. Pero el reino de los cielos está cobijado por el amor de Cristo, que es diferente. Permanecer en ese amor es a lo que nos llama el Señor. Por eso, aunque el Señor Jesucristo reconoce que esa organización es poderosa porque tiene una disciplina férrea, tiene una autoridad lineal, eso se le llama nicolaísmo dentro de las iglesias. ¿Se le llama cómo? Nicolaísmo. El nicolaísmo es ese régimen vertical, que lo que diga el que está arriba lo tienen que hacer los de abajo y aceptarlo como tal, o si no son excomulgados. Eso se llama nicolaísmo. Como lo diga él. Como lo diga aquel, así lo creen. Si aquel que está allá arriba en la cúspide de ese reino, de esa organización político-religiosa, dice que de ahora en adelante ya no se puede hablar de la salvación a través de Jesucristo, sino a través de su organización. Todo el mundo lo acepta. Si aquel dice que ya no, el Salvador no es Jesucristo, sino que Jesucristo tiene que consultarle a su mamá para poder salvar, para poder hacer un milagro. Que si la mamá le dice, es que mi hijo tiene que hacer esto porque yo soy su mamá, y entonces Dios está sometido, porque supuestamente la mamá de Dios es una mujer, cuando la palabra nos enseña todo lo contrario. Cuando fueron los hermanos de Jesús, porque Jesús fue el primogénito de María, el primer hijo que tuvo María, pero tuvo otros hijos. Por eso dice, cuando fueron su madre y sus hermanos y estaban en la puerta, y fue a buscarla y le dijeron, padre, maestro, allá afuera está tu madre y tus hermanos. Dijo, ¿mi madre? ¿Mis hermanos? No tengo más madre ni más hermanos que estos, los que escuchan mi palabra. ¿Qué hizo? La desconoció. Además, yo quiero ver en la palabra, en toda la Biblia, donde Jesús alguna vez le dijo madre a María. Le dijo mujer. Siempre le dijo mujer. No porque la irrespetara. Él sabía que era terrenalmente el vaso portador a través del cual él nació. Pero ella no tenía sobre él autoridad. Alguna vez, cuando ella le pidió, mira, cuando fue el primer milagro, que fue el milagro del vino, del agua convertida en vino, ella le dijo, pues, es que no tienen vino. Le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Eso significa, en el lenguaje de aquella época, un momentico, tú no te vengas a meter porque todavía mi tiempo no ha llegado. No, es que para esto. Y ella al fin le dijo, bueno, es que, y él dijo, ok, lo vamos a hacer. Dijo, pero ella les dijo, no ha llegado todavía. hagan lo que él les diga. Entonces ella le dijo, hagan lo que él les diga. Entonces, ¿a quién le delegó la autoridad? ¿Estaba en ella o en él? En él. En él. La autoridad estaba en él. Y él dijo, ok, listo. Van a hacer esto.
Van a llenar las tinajas de agua y esta agua se convirtió en vino y resultó ser mejor el vino final, el vino de la promesa, resultó ser final que el que ya estaba comprado, que el que ya estaba fabricado, que el que ya estaba hecho. O sea, era mejor el vino de la salvación que el vino de la ley. ¿Ya? Eso es una tipología de eso. Así que, véanlo ustedes bien clarito, que el reino de las tinieblas siempre va a tener, a través de su organización, va a buscar permanecer en una disciplina, mientras que el reino de los cielos, Isabela, permanece en ¿qué? En el amor. Vamos a ver. En el amor del Padre. En el amor del Padre. Dice en Juan 15:4. Vamos a leer. Juan y Juan es la misma. Sí, señorita. San Juan 15:4 dice: permaneced en mí. Miren la forma como lo hace. El reino de las tinieblas permanece, es por una disciplina férrea, y el que no se someta, ¿ya? Mientras que el reino de los cielos permanece el amor. Dice Juan 15:4. Y vamos a cogerlo un poquitico antes. Dice en Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí es la cuestión del fruto que se va a dar cuando nosotros permanecemos. Pero la esencia de la permanencia dice, permanece en 15:4. Permanecer en mí y yo en vosotros. O sea, permanecer en quién? En el Señor. En el Señor. Mírenlo, aquí está bien claro. Ahí no se trata de una autoridad lejana que dice, yo digo esto y ustedes me obedecen. No, aquí se trata de que estamos acogidos dentro del reino que es Jesucristo y permanecemos en Él, y nosotros permaneciendo en Él, Él permanece en nosotros. O sea que es la forma en que el amor en Cristo se manifiesta. Él se manifiesta permaneciendo en nosotros y nosotros permaneciendo en Él. Es una retroalimentación continua. Permanecemos unidos a Él, unidos a su vida. Y permaneciendo a su vida, unidos a su vida, nosotros tenemos vida. No somos una organización. No somos hacemos parte del reino, hacemos parte de Cristo, del mover de Cristo. Somos soldados de Jesús. Como soldados, como amigos, como hijos, como parte del reino de los cielos. Cada uno de nosotros cumple una función dentro del cuerpo de Cristo. Somos parte integrante de su ser. No por imposición, sino por el amor que Cristo primero nos mostró, porque Él nos amó primero. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, por eso les hablaba primero del fruto, ¿cierto? Porque esto es dinámico, no es una cuestión de que yo me quedo aquí y me quedo ahí y eso chupo banca ahí, sentado en la banca, brillo banca cada 8 días y ya, soy hijo de Dios. No, esto es dinámico. ¿Esto qué tiene que ver? Tenemos que estar permaneciendo y el reflejo de esa permanencia es el fruto. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que dar? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El Espíritu Benignidad, paz, amor, fortaleza, templanza, dominio propio, amor a nuestros semejantes, amor a Dios, etcétera, etcétera. Todo eso ¿qué hace? Ese fruto, mire, cuando yo les explicaba la vez pasada, cuando nosotros vemos un fruto de un árbol, porque nosotros somos árboles, dentro del reino celestial somos árboles, cuando nosotros vemos un fruto, ese fruto agrada en su sabor, su consistencia, y uno se lo come. Y adentro de ese fruto viene la semilla.
¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que pasa espiritualmente en eso? Cuando la gente ve ese gozo, esa paz, esa benignidad, ese amor fraternal en nosotros no es un cristiano que anda. No, el cristiano tiene un gozo, una alegría, una expresión de alegría. Y entonces eso hace que la gente diga, oye, ustedes son diferentes. Ustedes son diferentes. ¿Por qué ustedes son diferentes? Ahí viene uno y les suelta la palabra, la semilla que es la palabra, para sembrarla en ese corazón y que nazca en una buena tierra y se convierta en otro árbol que dé fruto. Ese es el mover del reino. ¿Sí ven? Los pámpanos, aquí Cristo lo hablan de la manera en que el reino se mantiene en movimiento. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en mí. No es por la apariencia de bondad, no, es por el espíritu que permanece en nosotros, porque dentro de esa semilla, dentro de esa palabra, viene el espíritu y habita en nosotros. Y nosotros, al morar en ese espíritu, al ser llenos de ese Espíritu Santo, el fluir del Espíritu Santo va a hacer que esos frutos del Espíritu se estén manifestando continuamente. Esos frutos del Espíritu se manifiesten continuamente. Para eso son los frutos del Espíritu. Y eso nos hace vivir de esa manera, con ese gozo, con esa seguridad, con esa fe, con esa paz. Y entonces tiene la fe y le dice, hermanito, usted que es cristiano, ore por mí. Entonces va y le impone la mano y le sanó la herida o la dificultad que tenía esa persona. Y dice, ay, yo quiero tener eso. Ahí viene y se ha dispuesto la tierra para recibir verdaderamente el reino de los cielos. Aquí en Jesús, en el cual nosotros permanecemos. Sí, es una cuestión de amor. El reino se mueve, el reino de los cielos se mueve así. Es una cuestión de amor, no de organización, no del pastor que tiene a sus ujieres bien sujetos y me hacen lo que yo le digo, si no, mejor dicho, van a conocer mi mal genio. No, esa no es la forma. No, esa no es la forma. El fruto del Espíritu hace que todos nos movamos en unidad. Y entonces ya no hay nicolaísmo en nuestras iglesias, en nuestras asambleas, sino que todos tenemos un mismo objetivo y lo cumplimos por amor. Unos son pastores, otros evangelistas, etcétera, etcétera, otros predicadores, otros son apóstoles, etcétera, Cristianos. ¿Sí? ¿Y ustedes hebreos? Un momento. Nosotros estamos predicando y somos siervos. Déjate allá. Somos siervos del Señor. Somos siervos que traemos la palabra y estamos edificando unos discípulos que son ustedes. ¿De acuerdo? Listo. Así que no es el título que nosotros tengamos. No es el título. Eso no es lo que nos hace valederos dentro del reino de Dios. Es el amor al llevar la palabra, porque sabemos que entre más personas reciban su palabra, más van a pertenecer al reino de los cielos y más van a ser salvos y más van a vivir en esta gloria celestial que tenemos cuando pertenecemos al reino de los cielos, cuando permanecemos, ¿sí? Hay otra cosa que es bien importante, un aspecto bien importante en la permanencia, y es el permanecer en la expresión del reino de los cielos. Y la principal expresión del reino de los cielos, la expresión inicial del reino de los cielos, es la fe. Esa es la base. Esa es la base. Entonces, ¿qué nos hace? ¿Qué es la primera parte? El amor de Cristo. Ya lo tenemos, ¿cierto? El amor de Cristo. Y entonces permanecemos en el amor de Cristo, en la fe. Lo vamos a leer en el libro de Hechos de los Apóstoles, que yo le llamo Hechos del Espíritu Santo. En ¿qué? Hechos 14, 22. ¿Listo? Dice,
confirmando los ánimos de los discípulos, o sea, de ustedes, confirmando los ánimos, o sea, confirmando la intención del corazón de ustedes de permanecer, exhortándole a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, eso era lo que hacían evangelistas como Bernabé, que después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Esa era la labor que ellos hacían, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Esto por qué? Porque es necesario que nos dejemos del cuento ese de que si nosotros creemos en Cristo, entonces lo que vamos a tener es casa, carro y beca. Y eso es un cuento que se le ha metido a la gente a través de el evangelio de la prosperidad. Si ustedes traen los diezmos, si ustedes traen la siembra, ¿qué es lo que sembramos nosotros? Perdón, ¿qué es lo que sembramos? Los frutos, o sea, sembramos la semilla. ¿Y la semilla qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero en este evangelio de la prosperidad, que es la expresión más nicolaita de los nicolaitas, dicen que lo que hay que sembrar es plata, dinero, para que le llene los bolsillos, para que tenga plata. ¿Usted quiere tener plata? Entonces venga y tráigame plata aquí. Tráigame plata acá. Y entonces traiga y llene el alfolí de plata. Y si usted llena el alfolí de plata, está demostrando su fe. Y está, entonces, eso, entre más plata traiga, más plata le da a Dios. Nosotros no estamos acá buscando plata. ¿Qué engaño? Cuando el Señor Jesús nos mandó en la gran comisión, nos dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Y para hacer discípulos, ¿qué hacemos? Con el fruto del Espíritu patente y permanente en nosotros, en nuestra vida, llevamos esa semilla de amor, que es la palabra del Cristo vivo. Y esa semilla crece en esa buena tierra dulcificada por el fruto que nosotros llevamos. Entonces, dice yo, esa persona que recibe eso, recibe esta palabra y la recibe con gozo porque quiere pertenecer al reino. Es tan evidente el gozo, la bendición del reino que la necesita. Entonces se vuelve una tierra dispuesta, y esa tierra es su corazón que recibe esta palabra y empieza a entender y empieza a crecer como discípulo. ¿Empieza a crecer como qué? Discípulo. ¿A través de qué? De la palabra. De la palabra, que es la semilla que hace crecer y hace que el discípulo también pueda tener frutos del Espíritu. Amén. Entre estos el fruto de fe. Y ese fruto de fe está bien expresado aquí en Hechos 14, diciéndoles, exhortándole a que permaneciesen en la fe. Permanecer es, por lo tanto, la siguiente es la palabra clave allí. Y podemos ver cómo hay algo que se opone a esta organización, a esta forma organizada, religiosa, de mantener la gente bajo un régimen, casi podríamos decirlo, de terror, de miedo. Es que si ustedes no cumplen lo que dice la iglesia, entonces se va a condenar, porque los vamos a expulsar de la iglesia. Es que si usted no acepta lo que dice la iglesia, lo excomulgamos. Vamos a ver lo que dice al respecto de eso. Primera de Corintios 13:13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13. Corintios. Y ahora permanecen. Nosotros permanecemos, pero en nosotros, ¿sí ven cómo es de doble vía? Nosotros permanecemos en el amor de Cristo, pero su amor nos guarda. ¿Sí? Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres.
pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Entonces, en lo que es el reino de las tinieblas, esto es totalmente opuesto al reino de las tinieblas. Porque en el reino de las tinieblas lo que permanece es una autoridad férrea. Es una autoridad férrea que no se cambia. En el reino de los cielos permanece la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. En Jesucristo, en su amor. En su amor, en el amor de Dios. En su sangre preciosa, en su salvación. La esperanza. ¿Cuál esperanza? De que vamos a ser arrebatados Vamos a ser arrebatados. por La el esperanza Padre del eterno. reino de los cielos. La Por el esperanza de Señor. la entrada al reino celestial a través de la fe en Cristo Jesús. Y el amor. ¿Cuál amor? El amor de Dios en nuestros corazones, En nuestros corazones. que ya ha sido El amor. derramado por el Espíritu. Amén. El amor de nosotros hacia nuestro Padre Celestial, nuestro Salvador. Y el amor entre nosotros. El amor entre nosotros como iglesia. Entre los hermanos. Entre los que hemos declarado la salvación y nos sentimos corresponsables los unos de los otros. Dice la palabra que somos miembros los unos de los otros dentro del cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo, niña, por favor, siéntese bien. El cuerpo de Cristo, por lo tanto, está compuesto por cada uno de los que creemos, cada uno de Amén. los discípulos, Sí, que amén. cumplimos una función en sostenimiento, en amor, en llevar la palabra. No en estar atornillados y en dejar que una persona ya pin, 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 es la única que se llena del Espíritu Santo y ya digo, apúrese pastor, que es que tengo un almuerzo. Ya terminó, ya casi, este pastor sí se demora. No. Es parte los unos de los otros. Somos corresponsables los unos con los otros. No es un régimen de que hay un solo que está inspirado. No es un solo curita que se las sabe todas y conoce toda la palabra y le dice, haga esto bien y haga esto bien. Y cada 8 días entonces pasa a ir al confesionario y confesar sus pecados y lo absuelve y vuelve y sigue pecando de la misma manera. No, eso no es. Ese no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es un compromiso por el amor en Cristo que tenemos por las almas, un amor por las almas que desarrollamos porque el Espíritu Santo que estaba en Cristo cuando fue a la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad, también está en nosotros cuando nosotros vemos a una persona que está caída y decimos, ese muchacho está en la calle lleno de droga, lleno de todo, y venga, vamos a bañarlo, vamos a darle de comer.